Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Damos gracias a Dios por su compañía en esta noche. Todos los domingos, lunes, miércoles y viernes estamos en este su espacio En paz me acostaré a partir de las 8 de la noche. Recuerde que los domingos estamos con un tema respecto a los escritores de la Biblia. En este momento estamos estudiando el apóstol Pedro con sus cartas. Los lunes estamos hablando de Jesús. Los miércoles y viernes estamos desarrollando temas de cristianismo práctico, como el día de hoy. Hoy hemos titulado el tema La buena vida de los impíos. La buena vida, qué bien les va a los impíos. ¿Por qué les va tan bien? ¿Por qué a otros les va mal? Hay una palabra del Señor para usted y para mí en esta noche. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña. Estamos transmitiendo en vivo por medio de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora web en la internet. Y también estamos transmitiendo por video por medio de su perfil Ministros de la Palabra en nuestro Facebook Live. La buena vida de los impíos. Pero antes, oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche, por tu bendición. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, en esta noche, porque estás abriendo corazones, espacios, para que tu palabra pueda correr, pueda llegar donde has determinado que así suceda. Danos las palabras necesarias, siempre sustentadas a la luz de la palabra, para enseñar, para predicar en esta noche, para traer una palabra de ánimo, de aliento, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. La buena vida de los impíos. Tal vez usted se ha hecho esta pregunta. Yo en alguna oportunidad me la he hecho también. ¿Por qué permite Dios que prosperen los impíos? A menudo nosotros vemos cómo los impíos, los que rechazan a Dios constantemente, los que lo niegan, los que se burlan de Él, es paradójico tal vez en nuestra mente humana ver que a ellos les va aparentemente muy bien, son prósperos, no tienen problemas en esta vida, presumiendo que todo se arregla con dinero. Y a la misma vez nos preguntamos por qué los hijos de Dios sufren aflicciones, calamidades, desastres, mientras vemos por el otro lado que a los incrédulos les va excelentemente bien en todas las cosas. Ahora, usted no es el único que ha pensado así, ni yo tampoco soy el único, ni seré el único que piense de esa manera, porque cuando vamos a la Biblia, Job, el patriarca, pensaba exactamente igual. Cuando vamos al libro de Job, capítulo 21, versículo del 7 al 15, dice la palabra del Señor. Es Job el que está preguntando, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Llegó un momento en que Job se encuentra en una encrucijada. Está sufriendo, ha perdido su familia, sus hijos,
ha perdido sus bienes y su salud está siendo muy atormentada. Continúa Job diciendo en el capítulo 21, los incrédulos pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Aquí Job lo que está diciendo es precisamente esa altivez del incrédulo, de que como tiene dinero, o como aparentemente le va bien en la vida, entonces no necesita a Dios, lo rechaza y mucho menos necesita buscarlo ni orarle a Él. Pero no solo Job pensaba de esa manera, porque analizando un poco a la luz de la palabra del Señor, me encontré también a Jeremías. En el capítulo 12, versículo del 1 al 2, en algún momento Jeremías pregunta, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Otro que pensó de la misma manera fue Habacuc. En el capítulo 1 del libro profético, versículo 3 y 4, dice Habacuc, donde quiera que miro, hay opresión e injusticias. La ley no se pone en vigor, y las cortes no administran justicia, porque los perversos son más que los justos. Estamos viendo hombres de Dios que en determinado momento se hicieron las mismas preguntas que usted y yo nos hemos hecho muchísimas veces. Siempre se le ha enseñado a los cristianos, y eso es de una manera errónea, porque lo he escuchado en púlpitos, se lo he escuchado a pastores, donde se le predica a la gente que el bien siempre prospera y que los impíos topan con pared. Y eso hoy se predica en muchas congregaciones. O sea, al bueno le va bien y al malo le va mal. Y hermano y hermana, eso es una mentira. Si a usted le han predicado que en esta tierra al bueno le va bien y al malo le va mal, permítame decirle que le mintieron. Hay un acontecimiento muy interesante con Jesús, cuando hay un ciego de nacimiento que Jesús va a sanar, y cuando los discípulos se le acercan a Jesús, le hacen una pregunta y le dicen, Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus papás, para que él naciera ciego? Porque el concepto que traemos es que la persona que está en pecado le va mal. Si a un hijo de Dios le sucede algo malo, es porque está en pecado. Eso es lo primero que se nos viene a nuestra mente. Si usted conoce un hijo o una hija de Dios que está atravesando una situación complicada, lo primero que a usted se le ocurre es que esa persona debe tener alguna maldad tan escondida que por eso es que le está yendo como le está yendo. Sin embargo, Salomón dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, que no todo el que hace lo bueno le va bien, y no todo el que hace lo malo le va mal. El mejor equipo no siempre gana. El mejor ejército que va a la batalla no siempre va a ganar la batalla. No depende del ejército, no depende del equipo. No necesariamente al que hace lo bueno le va bien, no necesariamente al que hace lo malo le va mal en esta tierra. El Salmo 73, le voy a recomendar que después de esa transmisión, tal vez antes de dormir o en su devocional, lo lea con toda la calma del mundo, porque el Salmo 73 habla precisamente de esta situación. Del versículo 1 al versículo 3 del Salmo 73, que por cierto fue escrito por un hombre, un salmista que se llamó Asaf, no es un salmo de David. Este hombre Asaf empezó a hacer una serie de conjeturas muy parecidas a las que acabamos de leer y a las que usted y yo tenemos. ¿A usted le ha pasado? ¿Por qué mi vecino tiene ese trabajo tan bueno siendo tan malo?
¿Por qué esa fulana tiene ese carro y yo tengo que andar corriendo todos los días detrás del bus? ¿Por qué? El versículo 1 al 3 del capítulo 73 inicia con la conclusión a la que Asaf llega después de hacerse todas las interrogantes que están a lo largo del capítulo. Entonces vamos a empezar con la conclusión. Dice la palabra del Señor, Salmo 73, versículo 1 al 3. ¡Qué bueno es Dios para con Israel! En primer lugar, para con los de corazón puro. En cuanto a mí, dice Asaf, qué cerca estuve del borde del precipicio. Ya mis pies resbalaban y estaba a punto de despeñarme, porque yo envidiaba la prosperidad de los orgullosos y malvados. Asaf nos está diciendo en los primeros 3 versículos la conclusión a la que llega después de una serie de cuestionamientos a Dios que él mismo tenía cavilando dentro de él, que tal vez lo había comentado con otros salmistas, con otros hermanos o hermanas de la congregación. Y después de hacer todo ese análisis, él concluye exactamente con esos primeros 3 versículos. En primer lugar, Dios es bueno con los de corazón puro. Y él reconoce que estuvo muy cerca de irse a un precipicio, porque llegó un momento en que empezó a envidiar al malo que le va bien. Y es que ese es otro problema, hermano y hermana, en los cuales usted y yo podemos involucrarnos, porque no solamente nos extrañamos, no solamente nos preocupamos, no solamente le preguntamos a Dios por qué es que al malo le va bien. Llega un momento en que envidiamos la prosperidad del malo. Y eso Asaf concluye iniciando el Salmo, que era algo que estuvo a punto de llevarlo directo al precipicio. Porque como vamos a concluir ahora en esta noche, es que lo que menos usted y yo podemos hacer, aparte de que yo no puedo cuestionar a Dios por cómo Dios hace las cosas, mucho menos yo puedo envidiar al malo que le va bien. Cuando leemos todo el Salmo 73, es importante dividirlo en secciones. Lo vamos a ir desmenuzando poco a poco y nos vamos a ir dando cuenta que Asaf, que era el líder de adoración del coro de David, está turbado por el destino de los impíos. Se está haciendo las preguntas de por qué le va bien al malo, qué tirada, y yo que soy tan bueno me va mal, pero qué le pasa a Dios, como que las cosas andan al revés. Y es interesante porque en los primeros 12 versículos del capítulo 73 hay un pronombre que Asaf utiliza, y es el pronombre en tercera persona y en plural, que quiere decir ellos. Vamos a verlo en esos 12 versículos, hablando de ellos. Pero cuando vamos del versículo 13 al 17 del capítulo 73, inmediatamente él describe su propio pensamiento de frustración, y entonces es cuando utiliza el pronombre individual en primera persona, y el yo está hablando de él mismo en primera persona de singular. Cuando vamos al versículo 18 al 22 del capítulo 73, es cuando él encuentra la solución a todos los cuestionamientos que se han venido haciendo. Entonces, el pronombre que él va a utilizar es singular de la segunda persona, que es tú, refiriéndose a Dios. Y el Salmo termina del versículo 23 al 28. Cuando ya Asaf llega a la conclusión, él proclama la seguridad de su fe, su compañerismo con Dios, y el pronombre que va a aparecer en esos 6 versículos son tú y yo. Hay una mezcla de tú y yo. Los primeros versículos hablará de ellos. Los siguientes versículos hablará, en este caso, de el pronombre yo.
luego utilizará tú y luego utilizará tú y yo. Y van a ver qué interesante cómo lo vamos a ir desmenuzando. En primer lugar, nos dice Asaf en los primeros 3 versículos, dice: qué bueno es Dios para con Israel, con los puros de corazón. Recuérdese que Mateo capítulo 5, versículo 8, Jesús dice: dichosos los que tienen un corazón limpio, dice Jesús. Esa es una bienaventuranza. Dichoso, bendito, bienaventurado el que tiene un corazón limpio, porque ese de corazón limpio verá a Dios. Yo recuerdo el Salmo 51, que es el Salmo 7 de David, versículo 10, cuando David le decía a Dios: crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva la rectitud de mi espíritu. El mismo rey Salomón, en el proverbio número 4, versículo 23, hay una recomendación que hace Salomón cuando dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos son los que controlan tu vida. Dichosos los de corazón puro. Y algo que vamos a tener que entender en esta noche, hermano y hermana, en esta sesión de cristianismo práctico, y con este tema de la buena vida de los impíos, es que si hay alguien bueno, es Dios. Cuando a Jesús se le dijo maestro bueno, Jesús dijo: bueno, el único bueno es mi Padre que está en los cielos. Y yo creo, al igual que Jesús, que efectivamente así es, porque algo que usted y yo tenemos que reconocer es que Dios es bueno, claro, pero Dios es bueno con todos. No sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero vamos a ir a la Biblia, porque yo tal vez le puedo mentir, pero la Biblia no miente. Y aquí hablamos de la Biblia. Dios es bueno con todos. Mateo capítulo 5, versículo 45, Jesús dice: Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. ¿Le queda claro, hermano y hermana? Yo no he visto nunca en el día unas casas en tinieblas y unas casas con luz. Yo nunca he visto cuando llueve que unas casas se mojen y las otras no. Porque Dios es bueno con todos. No solamente con el malo, también Dios es bueno con el bueno. Y eso hay que reconocerlo en esta noche, porque pecaríamos diciendo: ¡qué barbaridad! ¿Por qué Dios es bueno con el malo y malo conmigo? No, Dios conmigo es bueno. Su palabra dice: sus misericordias son buenas cada mañana. El café que usted se tomó hoy no es el mismo café de hace 15 días. Si usted almorzó hoy, Dios fue bueno con usted hoy. Si usted en ese momento goza de salud, Dios está siendo bueno con usted, porque hay muchísimas personas que están en los hospitales. Juan, en su Evangelio, capítulo 3, versículo 16, el apóstol dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí, dice Jesús, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Dios es bueno con todos, porque la salvación Dios la ofreció a todos. Aún más, usted y yo, que nos llamamos buenos, ni siquiera merecíamos la salvación. Porque dice Pablo en Romanos 3:23 que por cuanto todos hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermano y hermana, perdóneme pero discúlpeme, no hay un solo bueno en esta tierra. No lo es usted, mucho menos lo soy yo. Y líbrenos Dios de andar diciendo quién es bueno y quién es malo, quién tiene que recibir de Dios y quién no, o por qué uno sí y por qué otros no. Porque Dios es bueno con todos, porque Dios le da a todos.
porque la salvación a través de Jesús es para todos. Ahora, que no todos la quieran recibir es otra historia. Que muchos rechacen ese sacrificio de Cristo en la cruz es otra historia. Ya yo en eso no me meto. Pero de que hay posibilidad para todos, las hay. Para su enemigo más grande, póngale nombre en esta noche, hay una oportunidad de arrepentimiento si esa persona se rinde al Salvador. Asaf, en el capítulo 73, empieza del versículo 3 a 9 envidiando a ellos. Él está hablando de ellos. ¿Quiénes son ellos? Dice el versículo 3 al 9. Porque yo envidiaba, dice Asaf, la prosperidad de los orgullosos y de los malvados. Uy, si yo fuera mi jefa, con ese salario que tiene, qué carro el que tiene mi jefe. Yo envidiaba la prosperidad de los orgullosos y de los malvados. Ellos parece que viven una vida sin problemas. Sus cuerpos son fuertes, son saludables. El reloj que tiene mi compañera, los zapatos de la otra compañera. Viera cuando nos sentamos a almorzar. Yo llevo arrocito, frijoles y un huevo, y mi compañera siempre lleva caviar. Siempre lleva chuleta ahumada. No se ven angustiados, como toda la gente, dice Asaf, o cargados de problemas como los demás. Cuando yo me enfermo, tengo que levantarme a las 3 de la mañana para ir a hacer fila a Levi's. Pero el dueño de la empresa para la que yo trabajo simplemente estornuda y se va al mejor hospital, todo pago. Le tiran la alfombra cuando él llega al hospital. En cambio yo tengo que madrugar. Continúa diciendo Asaf, esos ricachones tienen cuanto su corazón anhela. Yo con costos voy al paseo de los turistas en Punta Arenas, pero mi jefe anda de avión en avión conociendo el mundo. ¿Y tan malo que es? Se burlan, dice Asaf, y hablan solo de maldad. En su orgullo buscan acabar con los demás. Porque muchas veces los impíos son tan malos y tienen tanto que le andan robando al que no tiene. Vean qué barbaridad. Y dice Asaf, se jactan contra el cielo mismo y sus palabras, con sus palabras recorren orgullosos toda la tierra. Se dejan decir lo que les da la gana. Nada les preocupa. Sin embargo, algo que usted y yo tenemos que entender en esa noche, amado hermano y hermana, es que los 5 sentidos nos engañan. La persona que se deja guiar por los sentidos siempre termina engañada. Ahora, es muy doloroso que un heredero del cielo, que un hijo de Dios, tenga ese tipo de envidia. Si usted en algún momento ha atravesado por esta situación o está atravesando por esta situación, yo le voy a recomendar en esa noche que venga a los pies de Cristo y implore su perdón, porque los hijos e hijas de Dios no tenemos que envidiarle nada a nadie, nada. Ahora, si la envidia es terrible para el cristiano, terrible es envidiar a los incrédulos y a los necios. Eso sí está peor. ¿Usted sabía que la envidia es el veneno que ha ocasionado y que ha motivado las mayores desgracias de la humanidad? Y la envidia entra a través del sentido de la vista de una persona carnal. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo al 7, que usted y yo, como hijos de Dios e hijas de Dios, vivimos por la fe, dice Pablo, no vivimos por vista. Y los sentidos son los que nos engañan. Al estar viendo lo que no tenemos que ver, al estar escuchando lo que no tenemos que oír. Volvemos a las preguntas de inicio. Salmo 73, versículo 10 al 12, continúa Asaf.
Entonces, cuando vemos todo eso de los ricos, luego dice Asaf, el pueblo de Dios está desanimado y confuso, bebiéndose sus propias palabras. Preguntan, ¿se dará cuenta Dios de lo que pasa? ¿Entiende el Altísimo lo que está pasando? ¿Cómo es posible que en esta noche no tengo ni siquiera para comprarme una hamburguesa y mi jefe va a la McDonald's mañana, tarde y noche? Miren esos arrogantes, dice Asaf. Ni siquiera se molestan en alzar un dedo y se multiplican con sus riquezas, porque qué increíble, la plata jala plata, porque tras de que tienen dinero, la plata los persigue. Hay un lema mundano, hermano y hermana, que tal vez usted conoce, que dice carpe diem. Es un lema popular, el carpe diem es un lema popular de hoy, que se traduce como vive el momento. O sea, una invitación a disfrutar el hoy, el ahora, sin preocuparnos de nada de lo que pueda suceder mañana, porque entonces para muchos, como el futuro es incierto, voy a vivir hoy, mañana no sé qué va a pasar. Entonces, comamos y vivamos que mañana moriremos. Y como lo único concreto que tenemos, según ellos, es el presente, pues entonces de ahí, ¿qué hacemos? El pasado ya pasó, el futuro no sé qué va a pasar, entonces disfrutemos el hoy. Es increíble, hermano y hermana. Luego Asaf, en el versículo 13 del capítulo 73, entra a ese yo, porque ya habló de ellos, lo bien que le va a ellos. Ahora es el pronombre en primera persona singular, entonces él empieza con el yo. Después de ver y de sacar ideas de lo que estoy viendo, entonces ahora saco mis conclusiones. Asaf empieza a hacer conclusiones apresuradas. Salmo 73:13, Asaf dice, ¿de qué me sirvió mantener mi corazón limpio y cuidarme de no hacer maldad? O sea, ¿cómo es posible que yo me porte bien y que el malo se porte mal? Y que al malo, portándose mal, lo premian con todo lo bueno, y yo que soy bueno y me estoy portando bien, a mí me premian con lo mal. Para mí es la escasez, para mí es la prueba, para mí es la angustia, para mí la incertidumbre. Y el salmista, hermano y hermana, cae en una crisis, porque estaba tan confundido, estaba tan amargado, llegando incluso a un punto de ver toda su vida consagrada como una pérdida de tiempo. Y qué peligroso, porque a usted y a mí nos puede estar pasando lo mismo. Al estar viendo lo que tienen los demás y qué bien le va al malo, llego a cuestionar que mi vida cristiana es una pérdida de tiempo, un despropósito, un desperdicio. ¿Para qué me estoy portando bien? ¿Para qué soy tan honesto en los negocios? ¿Por qué cuando me han ofrecido hacer alguna triquiñuela yo he dicho que no? Si véalo a él siempre acepta las mordidas. Él tiene y yo no tengo. Y empezamos a hacer preguntas. ¿Sirve de algo, Señor, el seguirte viendo lo que veo? ¿Merece la pena? ¿Por qué no ser perverso como los impíos? Total, a ellos les va bien. ¿Sí? Y si los que prosperan y les va bien a ellos, y a los justos y a los hijos de Dios no les va bien, entonces, Señor, yo lo que prefiero es mejor no seguirte, porque fue un error haberme hecho cristiano y haberte seguido, porque la verdad es que no he logrado nada. Una mano atrás y otra adelante. Yo creí que viniendo a tus caminos el asunto me iba a cambiar. Es muy peligroso, amado hermano y hermana, predicar lo que conocemos como un evangelio engañoso. Hay evangelios engañosos. Esos que te dicen, ven a Cristo y todo te irá bien. El Señor todo te lo va a solucionar, te lo va a arreglar.
Le estamos mintiendo a las personas en los púlpitos de nuestras iglesias, diciéndole que cuando vienen a Dios todo se les arregla. Que si nos dan 1000 colones, oramos por ellos, porque como tienen que invertir en el reino, entonces el que siembra recibe. Entonces, si usted me da 1000 colones, yo oro por usted para que usted le vaya bien. Pero si usted me da 10.000, le va mejor. Hay evangelios engañosos y personas negociando y mintiéndole a otros respecto a cómo es que funcionan las cosas en los caminos de Dios. El apóstol Pablo decía en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cómo inventan evangelios engañosos si la Biblia no miente? Es que si fuéramos a la Biblia, entonces no dejaríamos que nos engañaran. ¿Por qué hay tantas personas engañadas? Porque no van a la Biblia. Porque los que enseñan no enseñan la Biblia. Y como yo no leo la Biblia tampoco, entonces me trago lo que todos ellos me enseñan. Pero cuando yo voy al apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo dice, los que quieren vivir piadosamente para Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Dónde dice prosperidad? ¿Dónde dice que todo le va a ir bien? ¿Dónde dice que todos los cristianos tienen que ser millonarios? ¿Dónde dice que a los cristianos no les da COVID? ¿Dónde dice que a los piadosos o piadosas no se mueren? Jesús lo decía, Juan capítulo 16, versículo 33. El propio Jesús, que no miente, dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero, dice Jesús, confiad, porque yo he vencido al mundo. Ahí la gran diferencia. El hecho que yo no entienda a Dios, o cómo Dios hace las cosas, o por qué a mi vecina le va bien, qué linda mi vecina, qué pelo el que tiene, qué barbaridad, qué cuerpo más estilizado, en cambio yo cada vez más gordo, yo cada vez más arrugado, y esa vecinita que es una ficha, y yo solo metido en la iglesia, y cada vez más cachetón. El hecho que usted y yo no entendamos a Dios no justifica nunca que usted y yo le abandonemos a Él por no entender cómo es que Dios hace las cosas. Y de esto vamos a hablar inmediatamente después de esta breve pausa. Quédese con nosotros. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Agradecemos a todos los hermanos que nos están reportando su sintonía en esta noche. Gracias, hermano y hermana. Usted ha escogido el mejor tiempo, y es venir a escuchar la palabra del Señor para edificarlo, para bendecirlo, para hacerlo reflexionar. Esa es nuestra intención. Ministros de la palabra, pertenecemos a quienes servimos. En esta noche esperamos estarle sirviendo a cada uno de ustedes a través de la palabra del Señor. El hecho que usted y yo no entendamos a Dios no justifica que abandonemos a Dios. ¿De qué vale que usted y yo, hermano y hermana, luchemos por nuestros sueños, nos centremos en nosotros y tomemos todos los placeres de ese mundo? ¿De qué cree usted que sirve todo eso? El apóstol Juan en la primera carta, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice, porque todo lo que hay en el mundo, el trabajo, el carro, el placer, póngale nombre, el vicio que usted quiera, todo lo que hay en el mundo, dice Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino proviene del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque, hermano y hermana, todo lo que hay en este mundo se queda aquí en el mundo. Cuando usted muera, no se va a llevar absolutamente nada. El rico más rico de este mundo, cuando muere, no se puede llevar nada. Vino a este mundo sin nada, dice el apóstol Pablo, y se irá de ese mundo sin nada. Y qué paradójico, porque en el intermedio nos matamos por obtener cosas. Viniste sin nada, te vas sin nada. Entonces, ¿para qué acumular? ¿Para qué tanto tener? El mundo pasa. Sus deseos, todo aquello que crees que es bonito, importante, que ojalá yo pudiera tenerlo, todo lo que ves aquí en la tierra, hermano y hermana, aquí en la tierra se va a quedar. El Salmo 73, versículo 14 al 17. Asaf tenía muchas preguntas, muchos cuestionamientos, como usted y yo en esa noche. Pero fue a buscar la respuesta, no se quedó con las preguntas. Él fue a buscar la respuesta. El tema es dónde vamos a buscar las respuestas. Porque usted y yo tenemos muchas preguntas, muchas inquietudes, muchos cuestionamientos y queremos respuestas. Pero ¿a dónde vamos a buscar esas respuestas? Versículo 14 y 17 del Salmo 73. Dice Asaf: lo que recibo todo el día son problemas. Cada amanecer me trae dolor. Todos los días soy más amargado. Pero qué difícil, dice Asaf, es entender eso. La prosperidad de los malos. ¿Cómo nos cuesta entender que al malo no solo malo le va a ir, que al malo le puede ir perfectamente bien? ¿Cómo cuesta, dice Asaf, entender eso? Un día, dice, entré a meditar al santuario de Dios. Y estuve pensando, dice Asaf, en el futuro de esos malvados. Vean qué interesante. En ese versículo del 14 al 17, Asaf tiene muchas preguntas y está dispuesto a recibir esa respuesta a tantas preguntas y va a buscar la respuesta a la misma presencia de Dios. Si usted en esa noche tiene preguntas, si en usted hay dudas, temores, incertidumbres, le voy a recomendar en esta noche que venga a la presencia de Dios con todos esos cuestionamientos. A Dios no le incomodan, al contrario. Job le dijo a Dios cómo se sentía. Job se presentó delante de Dios tal y como era. Usted no tiene que presentarse delante de Dios con una versión editada. Usted me puede a mí sonreír todo el tiempo, pero la procesión se lleva por dentro. Usted no tiene que mentirle a Dios, porque a Dios nadie le miente. Preséntese delante de Dios en esa noche como usted se siente. Señor, tengo esta duda, tengo este problema, tengo ese entrevero, o sea, no sé por dónde. Venga a la presencia de Dios. Eso es lo que hace Asaf. Y Asaf dejó de ver el presente por ver el futuro, porque vean qué interesante, que cuando Asaf entra a la presencia de Dios, lo que hace es ya no pensar en lo que está viendo, no está viendo el presente, lo bien que le está yendo al malo. Empezó a cuestionar, empezó a pensar, valga la redundancia, pensó en el futuro de los malos, no como le estaba yendo en este momento, sino como le va a ir en un futuro no lejano. La presencia de Dios, hermano y hermana, tiene todas las respuestas a sus interrogantes. Filipenses capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo decía: no se preocupen por nada, más bien oren y pídenle a Dios lo que ustedes necesitan. ¿Qué necesita usted, hermano y hermana? El carro del vecino, ya por ahí vamos mal. Porque usted muchas veces cree que necesita algo y es lo que menos necesita. Dios sí conoce nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitas. Y hay cosas que le has pedido que Dios no te ha dado, y más bien agradécele. Porque eso te pudo haber llevado a la perdición. Y si usted se equivoca en pedir, gracias al Altísimo, que Él nunca se equivoca en dar.
Pablo dice, oren, pídenle a Dios lo que necesitan, pero hagan otra cosa. Filipenses 4:6, sean agradecidos. Y por ahí empezamos, que por estar envidiando al que tiene, que por estar viendo cómo otros prosperan, me vuelvo un malagradecido con Dios. Yo tengo que hacer como Samuel en esa noche y decir, Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado y estoy muy agradecido con Dios por lo que ha hecho con mi vida hasta el día de hoy. ¿Quién sabe qué sería de mí si no estuviera yo en los caminos del Señor? ¿Por qué no te preguntas eso? ¿Por qué no empezamos en esa noche a agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros? Y dejar de estar viendo lo que los demás tienen, o estar mariqueando por lo que no tenemos, o por lo que creemos que necesitamos y tal vez nos haría daño. Hoy es un buen momento para agradecerle a Dios. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Asaf estaba a punto de abandonar todo, de dejarlo todo, y se fue por una respuesta a la misma presencia de Dios. No fue un psicólogo. Usted no tiene que ir a psicólogos por respuestas. Usted no tiene que ir donde un amigo o una amiga. El salmista se dirigió a la misma presencia de Dios y ahí encontró su respuesta. El único lugar donde usted y yo podemos ir y exponer esas cargas que muchas veces consideramos insoportables es Dios. Jesús decía en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, que yo los voy a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, dice Jesús, y ligera mi carga. Todas esas cargas que tengas en esa noche, te invito a que vengas delante de la presencia de Dios y la deposites en Él. Salmo 73, versículo 18 al 20. Asaf dice, en verdad, hablando del futuro de los malvados, en primer lugar, los has puesto en un camino resbaladizo. Al malo que le va bien, Dios lo ha puesto en un camino resbaladizo. Los empujarás por el borde del abismo, dice Asaf. Caerán en su destrucción. ¿Por qué? Por orgullosos, por altivos, por rechazar a Dios, porque por creer que tienen un apellido, un carro, una posición, una empresa, un negocio, se creen que son los amos del universo y a Dios no lo necesitan. Porque tal vez es muy linda, porque tal vez es el más deseado del barrio, porque tal vez tiene un salario súper alto. En ese mundo, hermano y hermana, no le podemos apostar a nada de lo que hay aquí en la tierra, porque en un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. En un instante, dice Asaf, serán destruidos, consumidos por el terror. Un sueño no más, es toda su vida presente, que se olvida al despertar. Cuando tú te levantes, Señor, los desecharás de esta vida. En su vida cotidiana, Asaf veía todo lo bueno que obraba para los impíos, pero con una perspectiva eterna. Es que una cosa, hermano y hermana, es ver las cosas con ojos terrenales, y otra muy diferente es verlo con ojos celestiales. Cuando Asaf empezó a ver las cosas desde una perspectiva eterna, lo que empezó a ver fue asolamientos, terrores y la destrucción de los ellos que él había mencionado en los primeros versículos del capítulo 73. Porque la aparente prosperidad y bienestar, tarde o temprano, será desolada de repente, y los malvados serán consumidos por el terror de una eterna ruina. El apóstol Pablo tiene una perspectiva correcta del futuro de los malvados, que yo quisiera que usted en esta noche, hermano y hermana, también la compartiera y la viviera conmigo. Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Ya se los he dicho muchas veces, dice Pablo, y ahora se los vuelvo a decir con lágrimas, que muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. El futuro de ellos es la destrucción, porque su Dios
es su propio apetito. Y están orgullosos de lo que debería darles vergüenza, dice Pablo. Solo piensan en las cosas del mundo. Y estas personas, hombres y mujeres malvados, que le apuestan a todo lo terrenal que existe, a su juventud, a su guapura, a su elocuencia, a los buenos amigos que tiene. Las personas de ese mundo no van a ser condenadas por sus pecados, van a ser condenadas por no haberle creído a Dios. Juan 3:18, el que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, dice Jesús, no será condenado por Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el único Hijo de Dios. Todo hombre y toda mujer nace en ese mundo condenada y condenado. Salimos de esa condenación cuando venimos a Cristo, reconociendo nuestra condición y creyendo en su obra redentora, efectuada en la cruz del Calvario. Lo hacemos nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahí salimos de la condenación. Pero el que no quiere creer, de todas maneras ya estaba condenado, ya estaba perdido. No aceptó la posibilidad que Dios le dio. No aceptó su predicación. No aceptó mi mensaje. Todos hemos pecado, decía Pablo, y por eso es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, hermano y hermana, mientras hay vida y esperanza. El apóstol Pedro decía en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, Pedrito decía, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere, hermano y hermana, que esos malvados, incircuncisos, impíos e impías, que tal vez les está yendo bien, Dios quiere que ellos también procedan al arrepentimiento. Porque si hay algo que Dios hace, es constantemente mostrar su amor y su gracia para que todo el mundo sea salvo y abracen la oferta de salvación. Ese es su anhelo. Que el hombre lo haga, esa es otra historia. En esta noche, le vuelvo a recordar una vez más, usted no necesita absolutamente nada más que a Dios. Dios y lo que Dios te da es todo lo que usted necesita. No se pierden envidias, no se pierden amarguras, no especule, no peque contra Dios, murmurando, renegando, cuestionando. El salmista en el capítulo 73, versículo 21 y 22 dice, entonces me di cuenta de lo amargado y lastimado que estaba por todo lo que había visto. Vi lo necio e ignorante que era. A ti, Dios, debo de parecerte una bestia. Estoy leyendo textualmente el Salmo. Yo era una bestia. Cuando envidio a los demás, hermano y hermana, me convierto en una bestia, en un animal de monte. Envidiarle al malo, ¿qué? Envidiar de este mundo, ¿qué? Si Juan dice que todo es para perdición. Salmo 16, versículo 2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí, dice el salmista, bien fuera de ti. Porque Dios y lo que Dios me da es todo lo que yo necesito. Entonces el salmista viene ahora, a partir del versículo 23, utilizando los pronombres en singular de primera y segunda persona, tú y yo. Antes eran ellos, luego era yo, después eras tú, ahora somos tú y yo. Salmo 73, 23, pero yo siempre soy contigo, dice el salmista, hablándole a Dios. Pues tú sostienes mi mano derecha. Y si Dios sostiene tu mano derecha, nunca te vas a caer. Otro salmista en el 63, versículos 7 y 8 decía, paso la noche despierto en mi lecho, pensando en ti, en cuánto me has ayudado, cuánto, dice, canto durante la noche, con gozo bajo la protectora sombra de tus alas. Te sigo de cerca, protegido por tu potente diestra. En la noche, en mi lecho, canto durante toda la noche con gozo y empiezo
a contar todas sus bendiciones. Que no le queden dudas, hermano y hermana. Salmo 23, versículo 4. Aunque atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo, pues tú irás siempre muy junto a mí. Tu vara de pastor y tu cayado me protegen y me dan seguridad. Tenemos que entender en esta noche que Dios está y estará con nosotros todos los días del mundo hasta el final, aunque a veces hayan cosas que usted y yo, hermano y hermana, no entendamos. ¿Qué más queremos que su guía? Salmo 73, seguirás guiándome toda mi vida, versículo 24. Con tu sabiduría, tu consejo, después me recibirás en la gloria. Decía Asaf, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y en la tierra no deseo nada, dice Asaf, fuera de ti. El hombre que había empezado a cuestionar, que había empezado a envidiar al malo, llega a la conclusión que lo más importante es tener a Dios en el corazón. En la tierra yo no deseo nada fuera de ti. La salud me puede fallar, mi espíritu puede debilitarse, pero dice Asaf, Dios permanece. Él es la fuerza de mi corazón. Dios es mío para siempre. Si tienes a Dios, hermano y hermana, no tienes nada que envidiarle a nadie. Estoy seguro de que Dios, dice Asaf, que ha comenzado en vosotros una labor tan excelente, la irá perfeccionando. No importa lo que pase, no importa si entiendo, si no entiendo, no importa lo que suceda. Yo voy a continuar en una relación y en un compañerismo con mi Señor. Termina Asaf diciendo, versículos 27 y 28, pero quienes rehúsan adorar a Dios perecerán, porque Él destruye a los que sirven a otros dioses. En cuanto a mí, está hablando Asaf, y apropiese esta palabra para usted, hermano y hermana, en esta noche. En cuanto a mí, me acerco a Él lo más que puedo. He elegido al Dios soberano como mi refugio, y a todos cantaré las maravillas que Él hace. Ya no habrán más envidias, ya no habrán más cuestionamientos. Yo tengo lo que el mundo no tiene, y es al único Dios verdadero. Una vez le preguntaron a Agustín Hipona, padre de la iglesia ya por el siglo IV antes de Cristo. Después de Cristo le preguntaron a Agustín de Hipona, ¿por qué pasan cosas malas a la gente buena? Y este hombre dijo, eso solamente pasó una vez en la historia. Y fue aquel que decidió ir a la cruz por nuestros pecados. La única vez que le pasaron cosas malas a la gente buena, hermano y hermana, fue cuando Cristo fue llevado a la cruz y asesinado por sus pecados y por los míos. Fue la única vez que le pasó algo malo a una persona buena, que no merecía lo que le pasó. Pero si no hubiera sucedido así, usted y yo en este momento no estaríamos contando el cuento. Gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias porque podemos entender el Dios de amor que tenemos, la gran bendición que hay en nuestras vidas, teniendo al Dios Todopoderoso de nuestro lado. No nos corresponde cuestionar, no nos corresponde cavilar, nos corresponde descansar en el dueño de todas las cosas, sabiendo que tú y lo que tú me das es todo lo que yo necesito. Y en esta noche yo me apropio de esta palabra en el nombre de Jesús, y yo sé que tú quieres lo mejor para tus hijos, y así será en el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana, el próximo viernes, si Dios lo permite, viernes 27 de agosto, vamos a estar tratando un tema de cristianismo práctico en su espacio En Paz Me Acostaré, que hemos titulado Si tu enemigo cae, no celebres. Tarde o temprano, las personas que te han hecho daño, los que te han maltratado, si has recibido alguna injusticia, esos que te han agredido, esos que te desean mal, tarde o temprano ellos tendrán
que sufrir las propias consecuencias en sus vidas de esa maldad que te han hecho, porque la Biblia lo dice. Pero también la Biblia dice que cuando tu enemigo caiga, que cuando Dios cumpla su venganza, no la tuya, sino la de él, no celebres que a esa persona le vaya mal. No se trata de eso. ¿Y por qué? ¿Por qué no tienes que celebrar? El próximo viernes, 8 de la noche, hablaremos acerca de esto. Cuando tu enemigo caiga, no celebres. En esta noche lo bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.